¿Estás pensando en prepararte las oposiciones para el cuerpo de maestros en Andalucía? Pues quédate porque este vídeo te interesa. Soy Albaranda, directora de la Academia Oposiciones Navaranda, y os voy a explicar cómo es el proceso para poder presentaros al cuerpo de maestros. Mirad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay unos requisitos que son tener la nacionalidad, es necesario poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea, aunque también se permite la participación de familiares de ciudadanos de la Unión Europea que cumplan con las condiciones de libre circulación y residencia. Es muy importante también saber que se debe haber cumplido la edad mínima para el acceso a la función pública y no exceder la edad de jubilación forzosa. Tener capacidad funcional, es decir, no tener una enfermedad o limitación física o psíquica que sea incompatible con la labor docente. Y por último, pues se requiere estar en posesión de alguna de las titulaciones necesarias. Muchas veces me preguntáis que si, por ejemplo, eres maestro de educación infantil, si es posible presentarte a las oposiciones pues, de pedagogía terapéutica o de lengua extranjera, teniendo la posesión del grado de educación primaria o titulación equivalente, que es la diplomatura de magisterio, por ejemplo, que es la que cursé yo, pues puedes presentarte a cualquier oposición del cuerpo de maestros. Yo, por ejemplo, que tengo mi diplomatura de lengua extranjera e inglés, puedo presentarme perfectamente pues por educación infantil, por pedagogía terapéutica, por musical, por la que yo quiera, siempre que sea, pues ya sabéis, del cuerpo de maestro, de infantil o de primaria. Bueno, pues voy a explicar en qué va a consistir este proceso que para muchos al salir de la carrera es bastante desconocido y que creo que así voy a ayudar a muchos maestros a que aclaren sus ideas y tengan pues un poquito en visión en qué consiste este proceso y cómo pueden afrontarlo de una forma efectiva. Este proceso, sobre todo con el que nos vamos a enfrentar en el próximo 2027, va a ser de reposición y nueva creación, ya que hay diferentes formas de acceder al cuerpo de maestros y dependiendo de la convocatoria, pues así será. Este específicamente es para reposición y nueva creación, es decir, las plazas que se oferten para el año 2026 se van a guardar, las de 2027 se van a guardar y se van a sumar y además habrá plazas de nueva creación. Por lo tanto, si por ejemplo tenemos 100 plazas de la oferta de empleo público de 2026, otras 100 de 2027 y en nueva creación dan 200, pues tendríamos 400 plazas para la especialidad que yo vaya a cursar. Dentro de esas plazas habrá plazas para el turno general y para el turno por discapacidad. El turno por discapacidad suele ser bastante reducido, tanto el cupo como las personas que se presentan. Después, en torno a por qué especialidad me debo presentar, pues eso, los números pues están tanto en sindicatos como en diferentes Facebook y demás que podéis consultar, pero os aconsejo que os presentéis por la especialidad que os guste, porque trabajar con niños es algo muy bonito, pero tienes que tener pues una vocación. Entonces, si yo creyendo que una especialidad es más fácil de acceder, me presento y saco mi plaza o incluso no saco plaza, pero luego me llaman de interina y empiezo a trabajar en algo que realmente no es mi vocación, pues al final se me va a hacer un poquito cuesta arriba. Y para luego cambiarme de especialidad no es tan fácil. Entonces, os recomiendo que siempre os presentéis por la especialidad de la que tengáis vocación. Muchas veces me han preguntado que por qué no se presenta, por ejemplo, por la especialidad de inglés si al final después los maestros de inglés normalmente son tutores y dan lengua, mate, etcétera, etcétera. Es una buena idea. Si no se te da mal una especialidad, ya sea educación física, ya sea lengua extranjera, inglés, francés, musical, pues date cuenta que normalmente y sobre todo al principio, los primeros años, vas a trabajar casi seguro de tutor. Entonces,
Yo he llegado a tener 7, 8 clases distintas de inglés y después he tenido mi tutoría. Por lo que si hay gente que lo que le gusta mucho es tener una tutoría, pero ve más salida por una especialidad, pues que tenga en cuenta que al final muchas veces los especialistas también somos tutores. Y después deciros que dentro de lo que viene siendo la fase de oposición y concurso, tenemos que la oposición nos cuenta un 66%, es decir, los exámenes cuentan un 66%, y el concurso, que son los puntos que traemos cada uno, cuenta un 33%. Es muy importante para todos intentar llegar con los mayores puntos posibles. ¿Por qué? Porque hay veces que tú sacas muy buena nota, sobre todo las primeras veces, pero después, cuando se suma el 66% de tu nota y el 33% de tus puntos, pues se queda muy bajito. Por ejemplo, imaginaros que yo saco en todos los exámenes un 10. Pues eso se resume en un 6,6. Si yo después en el concurso tengo muy poquitos puntos, a ese 6,6 se le va a juntar, por ejemplo, un puntito y se va a quedar en un 7,6. Cuando una persona con más baremos, pues puede tener menos nota en la oposición, pero después, si tiene todos los puntos del concurso, pues tendría un 3,3 que se le suma, pues imaginaros, a un 5 en la oposición y al final pues te adelanta por el global. Vamos a ver en qué consiste la oposición, y es muy importante que veáis lo que tengo aquí arriba puesto de que es de carácter eliminatorio. Es decir, si yo hay dos partes, ¿vale? Si yo una de las partes no las paso, no puedo hacer la siguiente. Muy importante que todos sepáis eso. La oposición, es decir, los exámenes consisten en un tema a elegir entre dos, un supuesto a elegir entre tres enunciados, entregar el documento de la programación didáctica, que normalmente se entrega por primavera antes de empezar la oposición, y después, a lo largo de una hora, defender programación y una unidad didáctica a elegir entre tres. De todos modos, os lo voy a explicar con tranquilidad para que se entienda perfectamente. Mirad, tenemos dos pruebas, la prueba 1 y la prueba 2. La prueba 1 es la prueba escrita y va a tener parte práctica, que es el supuesto que hemos dicho, que hay que elegir uno entre tres enunciados, y el desarrollo de un tema entre dos que se dan. ¿Por qué? Porque de las 25 bolitas, de los 25 temas, el tribunal, pues normalmente a lo mejor tiene un bingo, mete las 25 primeras bolitas en una bolsa o en el bingo, y una mano inocente, cualquier opositor, saca dos bolas. De esas dos bolas tú puedes elegir el desarrollo de una de ellas. Y tienes en total, para hacer tanto el supuesto práctico como el tema, una duración total de 4 horas y media, ¿vale? En el que no hay descanso entre medio, pero sí, obviamente puedes ir al baño. Cuando vayas al baño tienes que avisar y entonces pues un miembro del tribunal te acompañará a la puerta. Para que esto te haga media y puedas ir al oral, al otro examen, que ya he dicho que era de carácter eliminatorio, pues tienes que tener mínimo 2,5 en cada parte. ¿Qué pasa? Que como tienes que tener de nota media para pasar un 5, pues si tú tienes un 2,5 en una parte, en la otra mínimo tienes que tener un 7,5, porque 2,5 más 7,5 son 10, entre 2 daría un 5, ¿vale? Y esto cuenta un 33%. Después, la prueba 2, que es el oral, pues cuenta otro 33%, que ya ahí tendríamos el 66 que os he dicho, 66,6 realmente, ¿vale? 66,6 y 33,3 la fase de concurso. Pues tendríamos que llevar la programación didáctica, entregarla y después exponer durante 30 minutos la programación didáctica y durante otros 30 minutos la unidad didáctica elegida entre tres. Lo mismo, sacamos tres bolitas de las 12 unidades didácticas que llevéis, aunque podéis llevar más, pero lo normal es llevar 12, y se escoge una. Para preparar esto, ahora lo voy a explicar con más detenimiento, tendremos una hora de encerrona.
Y después, pues tendréis durante esta hora la exposición, ¿vale? Muy importante tener en cuenta que la defensa cuenta un 30%, ¿vale? Y la de la programación y la de la unidad, pues cuenta un 70%. Dentro de la defensa de la programación se evalúa el documento que se ha entregado en abril o normalmente abril. Y como os he dicho, esto es otro 33. Entonces, si pasas la fase escrita y pasas la fase oral, entonces se sumará a los puntos de baremo que tengas y entonces pues ya se verá qué nota se te queda por si puedes luchar por una plaza. No obstante, es importante que sepáis que no hace falta sumar lo que viene siendo el baremo si no se va a conseguir la plaza. Es decir, si yo, por ejemplo, apruebo y le sumo el baremo y me quedo fuera y no consigo plaza, para la ordenación en la bolsa lo único que va a contar es la nota media entre la fase escrita y la fase oral. No se va a sumar el baremo, que muchas veces me lo preguntáis. Seguimos con el supuesto práctico. A ver, la fase escrita, como os he dicho, tiene dos partes. Una prueba que es práctica, que es el supuesto práctico, y el tema. El supuesto práctico va a consistir en realizar un ejercicio que permita pues, al tribunal comprobar si el aspirante pues, tiene la formación científica y el dominio de las habilidades correspondientes a la especialidad por la que se presenta. Y va a sumar de 0 a 10 puntos. Lo que pasa que ya sabéis que luego tiene que hacer media con el tema. Los supuestos, pues, pueden durar aproximadamente 2 horitas y cuarto, porque ya sabéis que tenemos 4 horas y media para la parte escrita, y ya eso va a depender de tu estrategia. Hay alumnos que prefieren el tema hacerlo más rápido y dedicarle 2 horas y tener 2 horitas y medias para el supuesto, que hay otros pues que no pueden y hacen al final pues mitad y mitad. Los supuestos se practicarán siempre en torno al temario, pero nunca vamos a tener una batería de supuestos fija, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el tribunal os va a dar 3 enunciados y tenéis que elegir uno para desarrollar. Y nos vamos con la parte del tema, que es también a lo que se le hace media al supuesto. Es el desarrollo por escrito de un tema elegido y pues ya sabéis que son 25 temas a estudiar, por lo tanto podemos dejarnos uno sin estudiar porque van a salir 2 bolitas y tenéis que intentar meterlo en tiempo, porque es muy importante que no os dejéis los temas sin acabar, porque al final todo eso son tics de menos que pues van a restar puntos. Entonces, con la nota del tema y con la nota del supuesto, hago mi media. Imaginaros que saco en el supuesto un 8 y en el tema un 5, pues tengo 13 puntos, que entre dos sería un 6,5. Y esa es con la nota, ese 6,5 es con la nota que voy a pasar a la fase práctica, al oral. Como sabéis, os he mencionado anteriormente que para poder hacer el oral, por primavera, normalmente en abril, hay que entregar un documento de programación didáctica. Este documento se va a valorar de 0 a 10 puntos, pero va a estar dentro del 30% de la nota de la exposición de la programación didáctica. Por lo tanto, mucho cuidado con dedicarle muchísimo, muchísimo tiempo a esto y después a la exposición, pues dedicarle muy poquito, porque al final ya sabéis que cuenta mucho más la exposición que el documento en sí. Una programación didáctica, ya sabéis que es pues como un documento en el que yo voy a exponer qué es lo que voy a trabajar durante un curso escolar. Normalmente el curso escolar en el que se va a hacer la oposición y voy a tener mínimo 12 unidades didácticas. Para su exposición, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que hacer un pequeño resumen y ensayarlo muchísimas veces para que me quepa en justo 30 minutos. Puedo irme un poquito abajo, pero no por encima, porque hay tribunales que cuando son 30 minutos te cortan. La letra,
¿Cómo tiene que ser la letra? Tiene que ser en Times New Roman o similar a tamaño 12 con interlineado sencillo. La portada tiene que incluir los datos del aspirante, la especialidad y tiene que tener también la misma letra que el documento. El índice tiene que incluir el título de las 12 unidades didácticas y después, pues, la extensión va a depender de la especialidad por la que te vas a preparar. Y mucho cuidado porque hay gente que antiguamente le añadía anexos, pero ya los anexos están prohibidos. Después nos vamos a la unidad didáctica. Tenemos después los otros 30 minutos para la presentación y defensa de la unidad didáctica, que también se va a valorar de 0 a 10 puntos, pero que la nota va a ser el 70%. La de la programación con la defensa va a ser el 30% y la de la unidad didáctica el 70%. Así que mucho, mucho cuidado con no dedicarle tiempo a la defensa de la unidad. Ya sabéis que, como he dicho anteriormente, lo dan uno a elegir entre tres y aquí en esta parte, en estos 30 minutos, podemos llevar materiales que no tengan contenido curricular ni sean electrónicos. Para la defensa de esta unidad, pues porque la programación yo normalmente me la sé de memoria o la he practicado bastante y la puedo defender bien, pero las unidades como van a ser mínimo 12, pues para esto tenemos una hora de encerrona. Esto significa que nos vamos a ir a un aula en el que ya vamos a ir sabiendo cuál es la unidad didáctica que vamos a desarrollar y podemos ensayarla. Yo desde luego en esa hora lo que hice fue repasar los puntos claves de la programación y ensayar una vez completa la unidad didáctica que había elegido. Os lo aconsejo porque os va a ir muchísimo, muchísimo mejor que no ensayarla en la encerrona. Y ya después, pues nos vamos a la fase de concurso. Ya sabéis que, como he dicho, tenemos la parte de la oposición, que son los exámenes que van a contar un 66,66666. Y ahora nos vamos a la fase de concurso que va a contar un 33,33333. La fase de concurso, que se llama baremo, ¿no? En todo el mundo le decimos baremos, es una obtención de 10 puntos. Es decir, para tú tener el 33% completo, tienes que tener un 10 en el baremo. Pero ¿qué pasa? Que tienes hasta 12 puntos para poder conseguir. ¿Por qué? Porque tienes en experiencia docente hasta 5 puntos, en formación académica hasta 5 puntos y en otros méritos que ahora os explicaré cuáles son, 2 puntitos. Entonces, yo teniendo la experiencia docente completa y la formación académica completa ya tengo el 10. ¿Qué pasa si tengo 11? Pues nada, que te va a contar 10, no te va a contar más. Y ya tendrías el baremo completo, el 33% completo. Eso significa que a la nota media del examen, si yo había sacado en el examen un 6 de nota media, calculándolo por el 66%, pues ahora le voy a sumar 3,3 del 10 que voy a tener en el baremo. Por lo tanto, ya tendría 6 puntos por un lado y 3,3 sería 9,3 en mi nota final de concurso oposición. La experiencia docente previa, pues es lo que tengas tú de puntos por haber sido interino, haber trabajado en otros centros públicos o concertados pues de maestro. Lo que pasa que lo que te va a contar va a depender de si es la misma especialidad, no es la misma especialidad, el centro es público o no es público. Y todo esto lo tenéis en la convocatoria para que veáis, pues por año, cuántos puntos te dan. Hay gente que tiene 5 puntos, ¿por qué? Porque tiene el máximo. Que yo a lo mejor tengo más de 5 puntos, pues ya sabéis que no me cuenta solo 5 puntos. En formación académica tenemos también un máximo de 5 puntos. Puedes conseguirlo de muchas formas. Con la nota del expediente académico puedes tener hasta 1,5 puntos. Después con los posgrados, doctorados y premios extraordinarios también puedes ir consiguiendo, dependiendo, medio punto o... Pero si no llegamos, pues vamos a tener opciones pues, de muchas más formas de conseguirlo. Entonces, si aún no se han conseguido los 10 puntos máximos entre el primer apartado y el segundo, aquí en el tercer apartado que se llama otros méritos tenemos la opción de conseguir 2 puntos con los cursos. Normalmente son cursos de formación, pero cuidado que tienen que estar homologados.
También cuentan los cursos impartidos o la participación en grupos de trabajo, seminarios y proyectos, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis, muy importante, tenéis que tener una buena forma de conseguir pues, los puntos para llegar a lo máximo en el baremo y buscaros también una buena estrategia para el estudio. Nosotros, por nuestra parte, ya sabéis que os ofrecemos diferentes especialidades al cuerpo de maestros, así que no dudéis en consultarnos si estáis interesados. Un abrazo a todos y que vaya genial.